El título de este sermón es Un mediador ensangrentado y vamos a verlo en Éxodo 24. Primero vamos a comenzar orando para pedir la bendición del Señor. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por tanta gracia, tanto amor que has derramado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por escogernos, por rescatarnos, por limpiarnos. Gracias por la paciencia que nos tienes aún hoy. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ilumina, que nos guía, que nos convence de pecado. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das. Gracias que podemos ser parte de una familia, parte de un cuerpo, que no estamos solos, que tenemos tu palabra en nuestro idioma, que tenemos hermanos con los cuales alabarte, cantarte, orar, animarnos, desafiarnos. Y Señor, hoy venimos juntos como un pueblo a escuchar tu palabra, Señor. Y pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tu palabra pueda ser clara, que pueda resonar fuerte en nuestros corazones. Que podamos ver a Jesucristo, que podamos ver nuestra necesidad de Él, que podamos quedar admirados de su gloria. Que podamos, Señor, hoy crecer en gracia, crecer en conocimiento de Él, que podamos amarlo más, adorarlo más profundamente, mejor. Y, Señor, que si alguna persona aún no te conoce, Señor, que hoy sea el día de salvación, Señor, que tú puedas obrar. Así que dejamos este culto, este mensaje, esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. William Cowper nació en 1731 y murió en 1800. ¿Quién fue William Cowper? William Cowper fue un poeta cristiano inglés, autor de himnos y teólogo. Fue amigo y colaborador de John Newton, autor del famoso himno Sublime Gracia, o en inglés Amazing Grace. Juntos compilaron una de las colecciones más influyentes de himnos evangélicos de la historia. Y Cowper escribió un himno que fue muy famoso. Lo escribió en 1772. There is a fountain filled with blood. Ese es el título en inglés, que traducido es Hay una fuente llena de sangre. Y dije, qué título tan interesante, qué título fuerte, es poco romántico para nuestros días. Y me gustaría compartir con ustedes la traducción al español de este himno, una traducción no oficial, pero es una traducción lo más literal posible, sin ajustes poéticos, ni métrica, ni adaptación para ser cantado congregacionalmente. Es una traducción que solo busca fidelidad total al contenido original en inglés. En otras palabras, queremos ver qué cantaban nuestros hermanos en el 1700, porque este himno fue tan famoso. Dice así: hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emanuel, y los pecadores sumergidos bajo esa corriente pierden todas sus manchas de culpa. El ladrón moribundo se alegró de ver esa fuente en su día, y allí puedo yo, aunque tan vil como él, lavar todos mis pecados. Amado Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salvada para no pecar más. Desde que por la fe vi la corriente que fluye de tus heridas, el amor redentor ha sido mi tema, y lo será hasta que muera. Entonces, en un canto más noble y dulce, cantaré tu poder para salvar, cuando esta pobre lengua, balbuceante y tartamuda, yace en silencio en la tumba. ¿Qué título? ¿Qué letra? Hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emanuel, y los pecadores sumergidos bajo esa corriente pierden todas sus manchas de culpa. La imagen de esta fuente donde brota sangre viene de Zacarías 13:1. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para el pecado y para la impureza.
Imagínate una madre molesta acercándose a un pastor. Pastor, hoy traje a mi hijo por primera vez al culto. Y no se imagina cómo me arrepiento. ¿Sabe lo primero que me preguntó mi hijo? ¿Por qué ese himno habla tanto de sangre? Fue espantoso. Y la madre agrega, no creo que sea sano hablar tanto de sangre delante de los niños. Esa es una situación muy probable que se ha contado en varios púlpitos. Y si bien no sabemos de su veracidad, no está documentada, pero es muy probable que haya sucedido en más de una ocasión. Y por eso hoy en día ya los himnos no mencionan, las canciones cristianas populares, los hits no hablan de sangre, corre de las venas de Manuel. Hermanos, la sangre nos incomoda. La asociamos con dolor, con muerte, con violencia. Pero ¿saben qué? Es justamente la sangre la razón por la cual nosotros tenemos el Evangelio. Y es por eso que la Biblia la menciona tanto. Porque el pecado no es algo limpio, no es algo liviano, no es algo cómodo, no es algo agradable. En la Biblia la sangre es símbolo de crueldad, pero también un símbolo de gracia. Un símbolo de horror, pero también de esperanza. Spurgeon dijo, la sangre de Cristo es la vida del Evangelio. Sin ella la predicación es en vano, la fe es inútil y la esperanza una ilusión. Y hoy vamos a ver en Éxodo 24, ¿por qué la sangre es parte fundamental del Evangelio? Y con la ayuda de Dios, es mi deseo que todos podamos ver al mediador ensangrentado. Acompáñenme por favor a Éxodo 24. Éxodo 24, 1 al 18. La palabra del Señor dice así. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió a Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube.
a los ojos de los israelitas. La apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. El libro de Éxodo narra el rescate de Dios a su pueblo. Cómo pasan de ser un pueblo esclavo a una nación santa, a una posesión especial del Dios creador del cielo y de la tierra. En el capítulo 19, Israel llega al monte Sinaí, donde Dios les declara que serán su pueblo especial. En el capítulo 20, Dios les da su ley. En los capítulos del 21 al 23 tenemos el libro del pacto con leyes sobre justicia social, adoración, propiedad, etc. Y en el capítulo 24 Dios confirma ese pacto con sangre y los llama a tener una comunión gloriosa con Él. Éxodo 24 es la ratificación formal del pacto. El pacto fue anunciado en el capítulo 19, fue detallado en los capítulos del 20 al 23. Y este no es un evento aislado, es el clímax legal, ceremonial del pacto en el Sinaí. Más adelante, si siguiéramos leyendo, vamos a encontrar los capítulos del 25 al 31, donde Dios da instrucciones para el tabernáculo y el sacerdocio. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. El pacto ha sido sellado en Éxodo 24 y esto prepara el camino para la presencia de Dios entre su pueblo. Sin el pacto y sin la sangre no puede haber comunión ni tabernáculo. Hermanos, hoy vamos a ver que solo mediante un pacto sellado con sangre y mediado por un enviado de Dios podemos acercarnos al Señor, vivir en obediencia y disfrutar de verdadera comunión con Él. Cuando nos acercamos a Éxodo 24 podemos ver una estructura. Los primeros 2 versículos encontramos que Dios llama a Moisés, a Aarón, a sus hijos y a 70 ancianos al monte. Pero solo Moisés puede acercarse del todo. Moisés transmite las palabras de Dios al pueblo y el pueblo promete obedecer completamente. Se ofrecen sacrificios, se rocía la sangre sobre el altar y sobre el pueblo. En los versículos 3 al 8 encontramos eso. Los ancianos y líderes suben, ven a Dios. No tenemos detalles exactamente lo que ven, pero ellos ven a Dios. De hecho, lo que pueden ver es que vieron el estrado de sus pies y es básicamente el cielo. Es como si Dios está sentado y su trono es el universo mismo. Comen y beben en la presencia misma de Dios, un símbolo de comunión. Dios llama a Moisés a subir más alto para recibir las tablas del pacto. Y en los últimos versículos, del 2 al 18, encontramos que la gloria de Dios cubre el monte. Moisés entra en esa nube para encontrarse con Dios. Hay un énfasis en una aproximación progresiva a Dios a través del pacto. Fíjense que hay una invitación, luego un compromiso, comunión y la consagración de Moisés como el mediador entre Dios y el pueblo. Vemos la distancia del pueblo, versículo 2, luego hay cercanía de los ancianos, versículo 11, y la exclusividad de Moisés, versículo 18. Encontramos escuchar la palabra, versículo 3, ver a Dios, versículo 10, y entrar en su gloria, versículo 18. Este capítulo termina con la gloria de Dios cubriendo el monte durante 6 días. Y Moisés, nada más y nada menos que desapareciendo en esa nube, entrando en la gloria con Dios. Y hay un contexto histórico para esta situación. Israel acaba de ser liberada de Egipto, eso lo vimos en los capítulos del 1 al 15. Ha pasado por esta experiencia del desierto, pero esta generación nunca ha tenido una identidad nacional y nunca ha tenido una ley propia. Han sido esclavos, han estado al servicio de otros.
Pero ahora Dios les está dando una constitución divina, su palabra, sus estatutos que revelan su carácter y cómo se deben de tratar unos a otros. Está formando una nación santa bajo su gobierno. Entonces, Éxodo 24 es un momento fundacional. Es el acto de firma del contrato entre el soberano y su pueblo, entre Dios y su pueblo. Pero esto sigue un patrón que es típico de los pactos del antiguo Medio Oriente. Los pactos entre los reyes y los vasallos incluían una declaración de autoridad del rey, estipulaciones, maldiciones y beneficios, un sacrificio con sangre como señal y una comida de comunión. Todo lo que encontramos en Éxodo 24. Éxodo 24 sigue exactamente este patrón de tratado. Palabras proclamadas y aceptadas, versículos del 3 al 7. La sangre del pacto, versículo 8. Banquete en la presencia del rey, versículos del 9 al 11. Y Dios usa este marco cultural para revelar su carácter y su relación especial con su pueblo escogido. La sangre siempre ha sido el medio por el cual el pueblo es separado, protegido y consagrado a Dios. Siempre. Génesis 15 encontramos que Dios hace un pacto con Abraham con un sacrificio. En Éxodo 12 la sangre del Cordero Pascual protegió al pueblo en Egipto. Y en Éxodo 24 la sangre sella este compromiso. Creo que la verdad central de este capítulo es que solo mediante un pacto sellado con sangre y mediado por un representante divinamente designado, puede el pueblo de Dios acercarse a Él, gozar de comunión y ver su gloria. Permitan repetir una vez más lo que creo que es el punto principal de este texto. Solo mediante un pacto sellado con sangre y mediado por un representante divinamente designado, puede el pueblo de Dios acercarse a Él, gozar de comunión y ver su gloria. Ahora en Éxodo 24:3 el pueblo declara: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. En el versículo 7 vuelve a repetir: obedeceremos. Todas estas palabras, completamente obedeceremos. Pero esa promesa de obediencia se rompe muy pronto. Se revela la incapacidad del ser humano de guardar perfectamente el pacto. Si me acompañan a Éxodo 32, del 1 al 8, vamos a ver que solo unos días después de esta promesa, ya la están quebrantando. Éxodo 32 del 1 al 8. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El próximo domingo, Dios mediante,
se va a predicar Éxodo 32, así que no voy a profundizar muchísimo más. Pero ustedes pueden ver la escena. Esto ocurre mientras Moisés aún está en el monte recibiendo las tablas del pacto. Es una violación directa e inmediata del primer y segundo mandamiento que habían recibido en Éxodo 20, 3 y 4. Ahora, si seguimos caminando por el Antiguo Testamento, vamos a ver que esta no es la única vez que desobedecen. Y no tendría tiempo para citar todas las veces que el pueblo de Dios desobedece. De hecho, pasan casi 800 años para que Dios los mande al exilio, como que ya, no aguanto más. En Números 14:4 dice, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Números 14:11, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahora, ¿podés notar el quebranto del Señor? A pesar de ver la gloria y los milagros, no creyeron ni obedecieron. De hecho, podemos ver claramente que el pueblo despreció al Señor. Por eso Dios juró que esa generación no entraría en la tierra prometida. Si nos movemos un poquito más, llegamos a Jueces 2, 11, 13, dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y Astarot. Estos versículos resumen el ciclo de desobediencia que marcará toda la época de los jueces. Idolatría, juicio, clamor y restauración temporal. Para volver a repetir, idolatría, juicio, clamor, restauración temporal. Llegamos a Jeremías 11, de 9 al 12. Entonces el Señor me dijo, se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras y se han ido tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han violado mi pacto, el cual hice con sus padres. Por tanto, así dice el Señor, yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán a las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso. Pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. El fracaso de Israel no es un simple error de cálculo. Es una ruptura deliberada del pacto mosaico. Es la rebeldía, la idolatría, la incredulidad en su máxima expresión. Y esta es una imagen de lo que es el ser humano, de la total incapacidad natural de obedecer al Señor. De hecho, llegamos a Hebreos. Me pueden acompañar a Hebreos 8, del 6 al 13. Hebreos 8, del 6 al 13. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos
y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, el autor de Hebreos interpreta claramente la historia. Dice, el antiguo pacto falló no porque Dios fallara, sino porque el pueblo no pudo obedecer. Por eso era necesario un nuevo pacto con un nuevo mediador y una sangre mejor. Entonces, Éxodo 24 no es un rito religioso aislado en la historia del Antiguo Testamento. No es una simple ceremonia tribal. Se trata de un momento clave en la historia de la redención, donde Dios establece formalmente a Israel como su pueblo mediante un pacto sellado con sangre, con un mediador humano y con un acceso limitado a su presencia. Pero Éxodo 24 anticipa y prefigura el pacto eterno en Cristo. La estructura, la sangre, el mediador, el acceso a Dios, todo encuentra cumplimiento en Cristo. Este evento apunta directamente a Él. Cristo es el mejor mediador, Cristo tiene un mejor pacto, Cristo obedece perfectamente al Padre y Él es el que abre el camino a una comunión plena y eterna con Dios por su propia sangre. Él es un mediador mejor que Moisés. Moisés sube solo a la presencia de Dios como representante del pueblo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5. Dice Hebreos 3 que Él es superior a Moisés. Él no solo sube, sino que desciende para traernos a Dios. Es una sangre mejor. ¿Me pueden acompañar a Hebreos 9, 18 al 22? Hebreos 9, 18 al 22. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el mundo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El autor explica que el pacto del Sinaí fue inaugurado con sangre, como nosotros bien leímos. Pero dice que Cristo trae un pacto mejor con su propia sangre. Y es muy fuerte recordar que Jesucristo mismo aplica el lenguaje de Éxodo 24:8 a su muerte. Esta es la sangre del pacto. Casi literalmente, casi exactamente las mismas palabras. Solo que Él la aplica a sí mismo. Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y algunos creen que Jesucristo es un simple profeta, un simple hombre, un simple maestro. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Qué simple mortal podría decir
que es el sacrificio perfecto y suficiente y definitivo, que puede vertir sangre y cubrir multitud de pecados. Escuchaba a un predicador decir que nadie sabe cuántos pecados fueron cubiertos, perdonados por la sangre de Cristo. Pero nosotros sí sabemos el número exacto de pecados que fueron perdonados y limpiados por la sangre de toros y de corderos en el Antiguo Testamento. 0. Ni uno solo. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y perdonar nuestros pecados eternamente. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y Cristo sella el nuevo pacto con su propia sangre, una vez y para siempre. Entonces nos brinda una comunión mejor. Tenemos un mediador mejor, una sangre mejor y tenemos una comunión mejor. En Éxodo 24:11 dice que vieron a Dios, comieron y bebieron. Y eso nos llama la atención. ¡Wow! Pero esto anticipa el banquete final, las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9. Y anticipa la restauración de la comunión con Dios. En Cristo ya no comemos a distancia, sino que tenemos acceso libre al Padre. Por eso dice Hebreos 4:16, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Podemos llegar al trono mismo de Dios. No es necesario siquiera ver solo su estrado, por más majestuoso que sea. Nosotros ahora podemos ver al Señor y es nuestra esperanza pasar nuestra eternidad junto a Él. Acompáñenme en Hebreos 10, ya que estamos ahí cerca, Hebreos 10 del 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, cuando tenés un mediador, no solo mejor, tenés el mediador definitivo. Cuando tenés una sangre no solo mejor, sino la sangre definitiva. Cuando no solo tenés una mejor comunión, sino que tenés una comunión definitiva y eterna, entonces podés tener una mejor obediencia. El pueblo dice, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Versículos 3 y 7 de Éxodo 24. Pero en el Evangelio, la obediencia ya no es la base del pacto, sino es la respuesta a la gracia del Señor. Jesús cumple la ley perfectamente por nosotros, en nuestro lugar. Son Mateo 5:17. Nosotros obedecemos desde un corazón renovado, desde un corazón agradecido, así como lo profetizó Jeremías. Les daré un nuevo corazón, porque el que tienen, ya estoy parafraseando yo, el corazón que tenemos naturalmente no sirve para nada. La gente dice, seguí tu corazón. No sigas tu corazón. No sigas tu corazón. Seguí la palabra del Señor. En el nuevo pacto tenemos un nuevo corazón. Éxodo 24 es un tipo claro del Evangelio. Un pueblo redimido, llamado a la obediencia, purificado por sangre, acercado por un mediador y llevado a la presencia de Dios por una comunión gloriosa. Todo esto se encuentra en Jesucristo, el verdadero Cordero, el verdadero mediador, el mediador y Señor del nuevo pacto. Entonces, esto nos da el punto principal. Si hay una cosa que puedes acordarte de este mensaje, es que solo a través de la sangre de Cristo, el mediador del nuevo pacto, podemos acercarnos a Dios, vivir en obediencia
y disfrutar de verdadera comunión con Él. Solo a través de la sangre de Cristo. Él es el mediador del nuevo pacto y a través de Él podemos acercarnos a Dios, vivir en obediencia, disfrutar de verdadera comunión con Él. Permíteme preguntarte, ¿has confiado en el mediador? ¿Estás bajo ese nuevo pacto sellado con la sangre del Cordero? Acércate hoy con confianza por la sangre de Jesús. Ahora me gustaría hacer algunas aplicaciones. Para nosotros creyentes, vivir en obediencia es característica del pueblo de Dios, del pueblo del pacto. Tu vida debe estar marcada por la obediencia agradecida. No es tu obediencia que te va a acercar a Dios, no es tu obediencia que te va a dar más puntos para con Dios. Nosotros nos acercamos por su gracia y por el sacrificio de Cristo, pero respondemos en obediencia. No queremos ser como el pueblo de Israel, que nos apartamos continuamente y adoramos a otros dioses, nos adoramos a nosotros mismos, levantamos ídolos continuamente en nuestro corazón. Nosotros queremos vivir una vida de obediencia, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya somos parte de su pueblo santo, ya fuimos apartados. Tenés que recordar que tu comunión con Dios fue comprada por un precio de sangre. Tenés acceso directo al Padre por Cristo y eso es un gran privilegio. Pero para los no creyentes, si estás hoy acá, estás escuchando este mensaje y no estás en Cristo, tenés que reconocer que no podés acercarte a Dios por otro medio. No es por ir a la iglesia, no es por tener muchos libros cristianos, no es por servir en un ministerio, no es por hacer buenas cosas, no es por servir a la gente, no es por ser buena onda, no es por no hacer ciertos pecados. Tu moralidad te puede mantener fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno. Solo la sangre de Jesucristo, solo el mediador perfecto, de obediencia perfecta, el único que viene de la presencia misma de Dios porque es Dios, puede darte entrada a la gloria del Padre. Solo Jesús puede limpiar tu pecado y reconciliarte con Dios. Entonces, aceptá la gracia. Aceptá la gracia. Así como el pueblo dijo, haremos, nosotros decimos, creemos y confiamos. ¿Qué le puedo prometer a Dios? Oh, Señor, te prometo que de ahora en más me voy a portar súper bien. 2 segundos y voy a quebrantar esa promesa. 2 segundos siendo generoso. Nosotros no decimos, haremos. Decimos, hiciste. Yo confío y creo. Entonces no esperes a ser limpiado primero. Vení a Él tal y como estás, tal y como sos, y entrá en este pacto eterno a través de una sangre preciosa, inocente y suficiente para limpiar todo pecado. Por eso titulé este sermón, Jesús, el mediador ensangrentado. María no derramó su sangre por vos. El Papa no derramó su sangre por vos. Mahoma no derramó su sangre por vos. Ningún santo derramó su sangre por vos. Solo Cristo. Solo Cristo. Pero quiero contarte por qué. ¿Por qué le llamé el mediador ensangrentado? Acompáñame a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Vamos a remontarnos al final. Vamos a ir a la última escena, cuando Jesús regrese, cuando este cordero que derramó su sangre, derramó su vida, pero fue resucitado con poder y prometió volver, cuando Él vuelva. Apocalipsis 19, 11 al 16.
Apocalipsis 19, 11 al 16. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 13, un manto empapado de sangre. Y es casi irónico que todo este ejército celestial viene vestido de blanco, de lino, limpio, como perfecto. Y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo de Dios, viene con un manto empapado de sangre. Pero esta vez no será su propia sangre, sino la sangre de sus enemigos. Entonces, hermanos, amigos, o te empapás bajo la sangre del Cordero, o el león será empapado con tu sangre. O te limpiás con la sangre de Cristo, o Cristo regresará manchado con tu sangre. O confías en su sangre, o Él derramará la tuya. Sproul dijo, Dios no salvó con una palabra vacía, lo hizo con sangre real en la cruz. El juicio que merecíamos cayó sobre Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 12, 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, confía en Cristo, el mediador ensangrentado, aferrate a Cristo, el mediador ensangrentado, y descansa en Cristo, el mediador ensangrentado. Amén. Oremos.